Madrid está lleno de lugares cargados de historia. Y de rincones ocultos a plena vista. Y alguien tenía que contarlo. Soy Lorenzo Gallardo. Soy David Botello. Y esto es El Punto sobre la Historia. Hoy vamos a pedalear por los alrededores de la plazuela de Antón Martín. Actualmente es una zona para venir a comprar o ponerte gocho en el mercado, pero antiguamente estaba llena de hospitales. En esta plaza estaba el antiguo hospital de Nuestra Señora del Amor de Dios, más conocido como Hospital de Antón Martín. Antón Martín fue el fundador y el que dio nombre a esta plaza. Del otro Antón, pirulero, no vamos a hablar hoy, solo un Antón por programa. Antón Martín vivió en tiempos de Carlos V. Un día se enteró de que a su hermano le habían asesinado en Granada y se marchó para allá dispuesto a vengarle. Y aquí entra en escena Juan de Dios, un hombre de buen corazón que le quitó la idea de la venganza. Un buen día, Juan de Dios tuvo una epifanía. Y se dedicó a vagar por las calles buscando gente a la que ayudar. Dio tantas vueltas por ahí que lo tomaron por loco y lo encerraron en un psiquiátrico para que se dejara de ayudar a todo el mundo. Pero de eso nada. En cuanto salió de allí, se compró una casa, metió a todos los pobres que encontró y fundó el primer hospital de Juan de Dios. Y aquí es donde conoció a Antón Martín, que entró a trabajar en el hospital de su amigote. Un buen día, Juan vio que un hombre se caía a un río. No se lo pensó dos veces y se lanzó a salvarle. Salvó a aquel hombre, pero Juan murió poco después de una pulmonía. Antón Martín se quedó hecho polvo, dejó Granada y se vino a Madrid a fundar el Hospital de Amor de Dios. Le fue tan bien que el hospital creció y creció hasta que se convirtió en uno de los hospitales más importantes de Madrid. Poco a poco fueron apareciendo otros hospitales por la zona, hasta que acabó siendo el barrio de la medicina. Y este barrio es un barrio precioso. Vengan por aquí que están muchas cosas bonitas que ver. Por ejemplo, tenemos la Filmoteca, que la vienen a ver todos los turistas, y los madrileños seguro que no la conocen. Antón Martín es un punto. Este puñado de hombres se abrazan para recordar a un grupo de abogados asesinados en 1977. Eran militantes del Partido Comunista Español que todavía no estaba legalizado. Trabajaban en el despacho de comisiones obreras que había en el número 55 de la calle de Atocha. Defendían a trabajadores y presos políticos castigados por el régimen franquista. El 24 de enero de 1977, a las 10:30 de la noche, sonó el timbre del despacho. Al abrir, entró un grupo de ultraderechistas armados. Abrieron fuego contra los que estaban allí dentro y dejaron a su paso 5 muertos y 4 heridos. Alejandro Ruiz Huertas salvó su vida porque una bala rebotó contra el bolígrafo que llevaba en el bolsillo. Alejandro recuerda esa noche como una pesadilla, pero admite que sirvió para consolidar el camino a la democracia. Fue un antes y un después en la transición y abrió las puertas para legalizar el Partido Comunista. La escultura se llama El Abrazo y es de Juan Genovés y está basada en una lámina que colgaba en las paredes del despacho aquella fatídica noche. Hay una placa que explica el luctuoso suceso y que abre con una frase de Paul Eluard: si el eco de su voz se debilita, pereceremos. Esperemos que nunca se nos olvide que el camino hacia la democracia no ha sido fácil. Mirugledes barjo historieta.
Este globo tan dorado, tan anacrónico y tan aerostático es el icono de la farmacia del globo. La farmacia se fundó en 1870 y se especializó en hacer fórmulas magistrales, que son magistrales. Sus ungüentos eran tan milagrosos que su fama se extendió por medio mundo. Su fundador, el doctor Trasera, que el nombrecito ya se las trae, fue reconocido e incluso premiado internacionalmente por su famoso Biógeno Conil. El Biógeno Conil, el mejor tónico reconstituyente. Fortalece a los hombres. Desarrolla a los niños. Conserva a los ancianos. El Biógeno Conil rejuvenece a los ancianos. Hermosea a las mujeres. Hermosea a las mujeres. Biógeno Conil. Ustedes se ve que toman Biógeno Conil. El Biógeno Conil de la farmacia del globo. Cura todo tipo de enfermedades. Neurastenia. Histerismo. Debilidad general. Catarros. Anemia. Reuma. Tuberculosis. Tendrán todos una eterna juventud con Biógeno Conil. Agradablemente aromatizado. Ya os digo yo que no sería tan milagroso cuando su propio creador murió de tuberculosis, una de las enfermedades que curaba a su propio mejunje. El globo faro de la fachada se utilizaba en Inglaterra para diferenciar las farmacias de las droguerías y de las herboristerías. Y como aquello era lo más chic, pues eso mismito hicieron aquí. No vamos a ser menos que los ingleses, hombre, ya. Durante la Guerra Civil, la farmacia quedó muy malamente y hubo que reconstruirla de arriba abajo. Ya puestos, cambiaron el globo faro por un globo Montgolfier, que es mucho más chulo y mucho más francés. Mon Dieu. En el tercer piso vivió Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina y uno de nuestros científicos más ilustres. Si vivieran estos días, don Ramón sería un tuitero de lo más puntero. Su nick, el nombre que utilizaría en las redes, sería seguro el mismo que utilizaba para firmar sus artículos en la clínica. Doctor Bacteria. Por favor, no confundir con el Doctor Bacterio de Mortadelo y Filemón, que ese pobrecito no ganó ningún premio Nobel. Madrid es un punto y los señores que lo presentan un puntazo. Hoy voy a hablar de un pasaje de la historia de Madrid que nos lleva hasta el año 1766. Tuvo lugar aquí el motín de Esquilache. Bueno, nos tenemos que ir a la España de Carlos III. Los ministros italianos que había traído no gozaban de muy buena fama y su mano derecha, el marqués de Esquilache, que por cierto era ministro de Hacienda y de Guerra, popularmente dijo, bueno, tenemos que modernizarnos. Vamos a ponernos a la altura de las grandes ciudades europeas. Vamos a decretar que no se puede llevar ni capas largas ni sombreros redondos. Hay que llevar sombreros de 3 picos, capas cortas, pero bueno, en realidad lo hizo porque quería que la gente no pudiese ocultar su rostro, que no pudiese tampoco ocultar las armas que tenían en el interior de su ropaje. Las capas largas que llevaban antes. Y en esto consistió prohibir todo este tipo de ropa, el motín de Esquilache, porque salió una ordenanza, los alguaciles tenían que cortar las capas. ¿Pero qué pasó? Que los ciudadanos, que estaban bastante cabreados, decidieron provocar. Entonces vino una persona totalmente embozada aquí a la plaza, Sí. había un cuartelillo, por así decirlo, entró y le apresaron porque llevaba la capa larga. Él sacó la espada y de pronto empezó a silbar, se empezó a unir gente y montaron aquí un pifostio, se lió parda aquí en la plaza. Entonces, después de todo el pifostio, empezó a subir toda la gente por la calle Atocha y decidieron que iban a ir a casa del ministro. Mientras bajaban por la calle, se iban mofando del ministro, gritaban, muera Esquilache, viva el rey, viva España. Lo más curioso de todo es que Esquilache hacía muy poquito tiempo había instalado las farolas en Madrid. Bueno, pues todos los ciudadanos las fueron rompiendo. Total, que llegaron a casa de Esquilache y afortunadamente Esquilache no estaba, que por cierto era la casa de las 7 chimeneas, que se dice que hay un fantasmilla por ahí rondando, pero bueno. Se dice. Total, que allí no estaba, entraron, saquearon la casa, cogieron uno de sus retratos y se fueron hasta la Plaza Mayor. Y allí lo que hicieron fue quemar
el cuadro. Pero como no tenían bastante, se enteraron de que estaba Esquilache con Carlos III en el Palacio Real y dijeron, vamos para allá. Se ofreció un sacerdote que pasaba por allí para hacer de interlocutor, de intermediario entre el pueblo y Carlos III, el monarca, y al final, bueno, pues tuvo que sucumbir, ¿no? Dijeron que o aceptaba las normas, revocaba lo de la capa y el sombrero, o que 30.000 hombres entraban en el palacio y arrasaban. Así que decidió dar su brazo a torcer y Esquilache, pues lo que tuvo que hacer fue salir por patas y salir a Sicilia. Salió esquilachado el hombre. Totalmente. Pues el motín de Esquilache comenzó aquí, en la plaza de Antón Martín. Así que bueno, es otro motivo más para venir aquí a la plaza y conocer su historia. La historia es un punto. Punteras y punteros, con todos ustedes, la calle de Atocha. En la Edad Media era el camino entre Vallecas y la Plaza del Arrabal, la actual Plaza Mayor. La calle de Atocha pasa por la estación de Atocha. Y sigue hasta la Virgen de Atocha. Mucho Atocha, pero chotos pocos. La palabra Atocha proviene del mozárabe taucha y significa esparto. El Atochal es el campo de atochas, donde crecen los atochones. Y los atochones son las cañas de esparto. Todo este camino estaba plagadito de atochales. Y por eso en todo Madrid hay tantas esparterías. ¡Bravo por ellas! El punto sobre la historia. Os he citado aquí en la Sociedad Cervantina, porque es un sitio emblemático de Madrid. Eso lo fundó Luis Astrana en 1953 y bueno, es una especie de santuario de Cervantes. La primera edición del Quijote se imprimió aquí en la imprenta de Juan de la Cuesta, que era antiguamente esto. ¿Y estaba aquí dentro? Aquí dentro. Era una imprenta low cost, porque también imprimía cosas de Lope de Vega y tal. O sea, que tenía un monopolio y bien, se lo montó muy bien, ¿eh? Era una especie de mecenas de la imprenta, ¿no? O sea, que los escritores pagaban a Juan de la Cuesta para publicar sus obras. Y él a la vez no cobraba mucho, entonces les permitía poder imprimir muchos ejemplares. La primera edición del Quijote fue una edición bastante defectuosa, porque tenía muchas prisas para que no le pirateasen todo el tema de lo que había escrito, que no pasase por otros sitios. Entonces en esa edición, bueno, pues tenía fallos de maquetación, tenía fallos de portada, fue muy limitado, no ganó dinero, pero le sirvió para promocionar las novelas ejemplares, por ejemplo, o sea que le dio cierta publicidad. La primera edición tuvo 1.700 ejemplares y solo quedan dos. Uno en la Biblioteca Nacional y otro en la Real Academia. Se rumorea, por ahí se dice, que se mandaron a América y decían que no se podía reconocer porque a los indios no les permitían leer nada, distraerse con nada. Entonces, bueno, se mandaron de Strangis. Que sepáis que hay una infraestructura importante aquí dentro. Bueno, hay imprenta del siglo XVII, sala de conferencias, hay biblioteca y hay un museo exclusivamente cervantino. En un lugar de Atocha, que tenemos que conocer todos los madrileños, y a veces es un poco lucha contra los molinos de viento, este tipo de invitaciones. Pero es un sitio que pasamos de largo y deberíamos conocer. La historia es un punto.
Esta es la calle de San Eugenio, obispo de Toledo, allá por el siglo I. San Eugenio tenía un amigo santo, Dionisio, que vivía en París. Un día, Eugenio decidió visitar a Dionisio por sorpresa. La sorpresa se la llevó él al enterarse de que el prefecto de turno había dado matarile a su colega. Cuando el prefecto se enteró de que Eugenio estaba en París, le dijo: o te dejas de ser cristiano o te mando con tu amiguito. Y Eugenio le dijo: ande que te ondulen con la permanente. Y como podéis imaginar, la cosa acabó malamente. Le cortaron la cabeza, tiraron su cuerpo al río y se fueron de allí silbando como si nada. Años después lo sacaron del fondo del río y como se ve que la santidad es el mejor formol, el cuerpo estaba incorrupto. Los restos del santo estuvieron, que si en Francia, que si en España, durante 15 siglos. Con tanto trajín, solo se conservó uno de sus brazos que todavía está en Toledo. Y hablando de brazos, en esta finca estuvo la imprenta donde se imprimió la primera edición de la segunda parte del Quijote. Era la imprenta de don Juan de la Cuesta, que ya había impreso la primera parte allí donde la Sociedad Cervantina. Juan estaba casado con María de Quiñones, que era muy espabilada y no perdía detalle del oficio. Un buen día a Juan le dio por irse de mochileo por esos mundos y María se quedó con el negocio. Como era mujer, tenía prohibido decir que era empresaria, así que seguía firmando los libros que imprimía con el nombre de su marido. Podríamos decir que María de Quiñones fue una de las primeras empresarias madrileñas. Esta calle anteriormente se llamó la calle del Cuervo y se llamaba así porque aquí había un señor que tenía un palomar y que se dedicaba a la venta de huevos de paloma. Un buen día, el palomero se dio cuenta de que cada vez tenía menos huevos y se quedó todo loco al descubrir que el ladrón era un cuervo. El palomero persiguió al cuervo, lo cazó, lo mató y lo colgó del palomar para avisar al resto de los pajarracos. Si te metes con el mío, palomare, te metes conmigo, ¿capich? San Eugenio es un punto. El punto sobre la historia. Y a lo tonto, llegamos a la calle Buenavista. Una calle que debe su nombre a un caballero de la familia de los Castellanos que tenía por aquí su chocita. Cuentan que un buen día, estando en Algeciras, vio como un moro salía corriendo con una imagen de la Virgen que había robado. No lo dudó ni un segundo. Levantó su arco, apuntó y disparó una sola flecha. Con una puntería más que ejemplar, dejó al ladrón totalmente casi medio muerto matado. A partir de ese momento se le quedó el apodo de El Buenavista, a él y a la Virgen. Tenemos en exclusiva unas imágenes captadas por un vídeo aficionado de ese momento. Buenavista es un punto. Esta es la calle de San Cosme y San Damián, patrones de los galenos, que son esas gentes que ejercían la medicina. Entre los galenos estaban los barberos. A ver, yo a un barbero le dejo que me afeite, ya que me haga una colonoscopia me da cosilla. Cosme y Damián eran hermanos gemelos de allá por el siglo III que tenían mano a mano con la medicina. También se les daba fetén propagar el cristianismo, que por entonces estaba muy mal visto. Cuando el gobernador de Sicilia se enteró de que andaban por su isla, se pilló un mosqueo siciliano y dijo: vendetta.
los mandó torturar, quemar y luego decapitar. Por ese orden, porque lo contrario no tiene ni pie ni cabeza. El gobernador creía que iba a ser fácil librarse de ellos, por eso de que no tenían cabeza. Siguieron curando a los más necesitados desde el más allá. Eso sí que es un buen servicio postventa. En el siglo XIII había un sacerdote en París que tenía la pierna muy malamente por culpa de la gangrena. Desesperado, miró para el techo, que es como se habla al más allá, como todo el mundo sabe, y dijo: ¡San Cosme, San Damián, ¿quién me pone la pierna encima? Ya no puedo más, a ver si podéis hacer algo. Si eso. De repente los santos entraron en su habitación con nocturnidad y le cambiaron la pierna malamente por una de un esclavo negro fallecido. Cuando el sacerdote se levantó, se quedó encantado al descubrir que tenía una pierna nueva. Y aunque era bicolor, pues le compensaba porque ya no le dolía. La historia es un punto. Bueno, hoy os he citado aquí en una calle que es especial para mí, que es la calle Santa Isabel de Madrid. ¿Y por qué es especial, dirás? Porque en el fondo yo soy un romántico. Mira, aquí se vivió un episodio del romanticismo, yo creo que es el que a partir de ese momento todo fue ir cuesta abajo, que fue el momento en el que Espronceda llora la muerte de Teresa, de su amor de toda la vida. Teresa era la hija de un liberal que, claro, a raíz de todo lo que ocurrió con Fernando VII, les largaron todos a Inglaterra a pasar frío un poquito y allí conoce a Espronceda. Y entonces vive en un romance, pero vive en un romance clandestino. El padre, una vez que se entera, pues era muy liberal, pero hasta cierto punto. Cortó la relación y le obligó a Teresa a casarse con un rico. Espronceda se marcha a París por su cuenta y resulta que se aloja en un hotel y se encuentra en la puerta del hotel unas botas muy grandes y unas botas más pequeñitas. Pregunta de quién son esas botas que le llaman la atención y le dicen que es de no sé quién y de Teresa. Toma. Y entonces, claro, dice, no puede ser. Teresa y su marido en el Teresa y mismo su hotel marido que en el mismo hotel que Espronceda. Espronceda. ¡Qué momento! También es casualidad, ¿eh? El marido salió a hacer sus gestiones. gestiones Qué rico. y entonces el otro se enganchó a Teresa y siguieron enganchados todo el día y toda la noche. Y a raíz de ahí, Espronceda se levanta por la mañana, se la queda mirando a Teresa y dice, Teresa, nos vamos. Vámonos. Y entonces se fugan los dos. Pasan los años, se muere Fernando VII y entonces todos los liberales pueden volver a España. Y entre ellos, claro, Espronceda y Teresa. Tienen a su hija, a Blanca, y bueno, ya forman una familia, pero claro, son la comidilla de la sociedad de la época y además, justo cuando vuelven todos los liberales a España, es cuando comienza el romanticismo de verdad. Vienen con sus ideas, etcétera, con sus cambios sociales, líneas de pensamiento diferentes y Espronceda se mete en todos los charcos. Y eso provocó que le empezaran a exiliar. Por ejemplo, le trasladaron a Badajoz. Esto desencadena en la primera crisis de pareja. En esta crisis que tiene con Teresa, salta el rumor que él le está engañando a ella con señoritas de Badajoz. De Badajoz. Y entonces Teresa se lo toma tan a pecho que ella decide tomarse la justicia por su mano y entonces también decide engañarle. Se marcha a Valladolid, ella, Teresa y un tal Alfonso. Que hay en Valladolid, que no haya en Madrid. Frío. Mucho, Valladolid mucho. lo que hay es frío, ¿sabes? Entonces yo creo que por eso le engañó, porque no podían salir de casa y estaban allí todo el rato. Espronceda, con todo, decide volver a por ella porque es el amor de su vida. Llega a Valladolid, se la lleva de nuevo a Madrid. Al final, Espronceda se centra en sus asuntos políticos, Teresa se siente sola, ya no se llega a fiar nunca de Espronceda y entonces, bueno, pues sigue con su lista de amoríos. Ese desamor, ¿no?, que surge la pareja acaba desembocando en la muerte de Teresa tras sufrir una larga enfermedad, una tuberculosis, y ahí nos encontramos a Espronceda completamente desgarrado, ¿no?, que cuentan que se acercó a ver el cadáver a través de una reja, que por eso estamos en la calle Santa Isabel. O sea, que fue aquí donde murió Teresa. Fue aquí donde murió Teresa, se agarra a la reja y ahí es donde a él le viene la inspiración para escribir los famosos cantos a Teresa. Vamos a terminar
recitando los primeros versos, ¿no? Del canto a Teresa. Por favor, ¿por qué volvéis a la memoria mía tristes recuerdos del placer perdido? Qué bonito. Ah, precioso. Mira, estos son los primeros versos, como decía antes. Sí. La historia es un punto. El punto sobre la historia. Este edificio tan robusto, tan enladrillado y tan en olor a santidad es el Real Colegio de Santa Isabel. Estos terrenitos pertenecían al secretario de Felipe II, Antonio Pérez. Como Antonio era tan sencillito, él tan humilde, pues se montó aquí a las afueras de Madrid un casoplón. Lo llenó de lujos y de obras de arte y lo llamó La Casilla. Dicen que por la casilla pasó Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, para conspirar un ratito con Antonio. También dicen que aquí, en La Casilla, intentaron envenenar por primera vez a Escobedo. Cuando por fin le asesinaron en la calle Mayor, ¡qué escándalo!, Antonio tuvo que salir por patas hacia el reino de Aragón. Felipe, y así eso, se quedó con estos terrenitos y se montó este colegio para niños y niñas desfavorecidos. Pues mira, en eso hemos salido ganando, y mucho. La calle Santa Isabel es un punto. Este es el Colegio de Médicos, que antiguamente fue la Facultad de Medicina del Hospital de San Carlos. Aquí fue catedrático don Santiago Ramón y Cajal. Por eso un montón de estudiantes se venían a vivir a este barrio. Cuando vengáis por aquí, fijaos porque en cada calle hay algo que tiene que ver con la historia de la medicina. Esta es la calle del hospital, que demuestra que esta zona es así tirando como muy de cosa médica. Aquí estaba el Hospital General de Madrid y estuvo el de Mujeres Perdidas, que no estaban perdidas, que todo el mundo sabía dónde se las podía encontrar. En tiempos de Felipe II, una viuda a la que le habían confiscado todos sus bienes vivía recluida aquí, en el Hospital de Mujeres, con su bebé. Cuando cerraron este hospital para hacer el Hospital General, la echaron a la calle. Y fíjate tú qué despiste, que se dejaron al bebé olvidado en el desván. A ver, leña, que es un bebé, que no es un mechero. La mujer lloró y gritó a los cuatro vientos para que sacaran de allí a su hijo, pero ni por esas. Y mira tú que el clérigo Bernardino de Obregón se pasó toda una noche soñando con el llanto de un bebé. A la mañana siguiente, una fuerza sobrenatural trajo a Bernardino hasta aquí. Al entrar en el hospital, se encontró con el niño medio muerto matado. Bernardino no solo devolvió el niño a su desconsolada madre, sino que logró que el rey le perdonara. La declararon inocente, le curaron de sus males y le devolvieron sus bienes. Y entre males y bienes fueron felices y comieron perdices. El niño hubo que esperar a que le salieran los dientes, eso sí. Y esto no da para más. Solo os decimos menos samba y más trabajar. Os esperamos en la próxima ruta del Punto sobre la Historia, aquí, en Telemadrid. Menos samba y más trabajar. Menos samba y más trabajar. Menos samba y más trabajar. ¡La historia es un punto! Desde Fortaleza Carolina, Alba Julia, Transilvania. Un abrazo para los amigos de Punto sobre la Historia. Desde Jabalambre, un saludo para El Punto sobre la Historia. ¡Yeah! Desde Sevilla para el punto sobre la historia. La historia es un punto. El punto sobre la historia.
Desde Andorra, un punto sobre la historia.